Saludos para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. A la hora que usted escuche este audio, la bendición del cielo colme su vida. Continuamos estudiando la lección El Gran Conflicto, lección 3. Está titulada La luz brilla en la oscuridad. El texto para memorizar Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Apocalipsis describe al diablo como dragón y serpiente. Apocalipsis 12:9. Dragón porque desea destruir al pueblo de Dios. Y serpiente porque utiliza todas sus astutas mentiras para engañarlo. En los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial, por negarse a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos permanecieron fieles. El evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció. Como resultado, Satanás cambió su estrategia. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. El error inundó a la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de las Escrituras con las costumbres populares. Los siglos IV y V fueron épocas de sincretismo, cuando los líderes eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas. No obstante, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios estaba con su pueblo. Encontraron a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y por el poder del Espíritu Santo, se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. Permanecieron fieles a la voluntad revelada de Dios. Esta lección está basada en el conflicto de los siglos, capítulo 3. Lección para el día domingo. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. ¿Qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observa en estos dos pasajes? San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que Jesús dice es verdad, porque es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo lo conoce. Él es el fundamento de la realidad y de toda verdad. Al contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engañó a Eva en el Edén, distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás, no morirán, en el contexto de comer el fruto, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia. Socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las Escrituras y a veces cita erróneamente la Biblia, si le conviene. ¿Qué similitudes ves en estos pasajes bíblicos respecto de la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál es su mensaje central? Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Y 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que las leyesen ni que la tuvieran en su casa. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Conflicto de los siglos, página 49. Analiza las formas en que Satanás intenta distorsionar o malinterpretar la palabra de Dios en la actualidad. En esta primera sección, queridos hermanos y amigos, hay muchas cosas que nosotros debemos memorizar. Tener en cuenta la estrategia de Satanás, el contraste entre la verdad que es Jesucristo y la mentira que trae el diablo. Mis hermanos y amigos, Satanás ha sido astuto para introducir la mentira. Recuerden ustedes que inicialmente cuando se perseguía, aquellos que eran perseguidos estaban puros, estaban consagrados a Dios. Pero una vez entró el paganismo, entonces la iglesia se corrompió. Hoy pasa lo mismo. Mezcla la verdad con la mentira. Estudien la Biblia, pero no la practiquen. Estudien la Biblia, pero distorsionenla. Esto debemos tenerlo nosotros presente. Estemos atentos a siempre contestar con un escrito está. Lección para el día lunes. Lobos salvajes. ¿Qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo a los dirigentes de la iglesia de Éfeso sobre la apostasía que se avecinaba? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordadoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 3 puntos muy importantes, mis queridos hermanos, que debemos tener en cuenta en estos consejos del apóstol Pablo. Primero, dentro de vosotros mismos se levantará la apostasía. Segundo, la persecución. Muchos fueron perseguidos en los primeros siglos. Esa persecución trajo muerte, trajo destierro. Y tercero, la estrategia diabólica cambió. Ya la persecución no era física, era doctrinal. Entró con falsas doctrinas, torció la palabra de Dios. Y la iglesia se paganizó. El propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes describe 2 preocupaciones principales. Su primera preocupación es que entrarían entre ustedes lobos rapaces que no perdonarían al rebaño.
Hechos 20:29. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en los primeros siglos, siglos I y II. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. El apóstol expresó una segunda preocupación cuando dijo: de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Hechos 20:30. Las herejías entrarían en la iglesia. Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas. En los siglos IV y V, la aveniencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana, con el avance de la misión como probable justificación, pero el terrible resultado fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la apostasía venidera? ¿Qué características debían buscar? Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detienen, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El comentario de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano, en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas. Para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana, a las divinidades paganas se les llamaba santos. El domingo, día de oración para el dios Sol, fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Este falso día, no sancionado en las Escrituras, impera incluso hasta ahora. Una pregunta para que analicemos. ¿Qué tipo de evidencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Más aún, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú? Quizás a veces mezclando la verdad con el error. En esta parte final de esta sección, mis queridos hermanos y amigos, hay dos cosas que debemos tener muy presentes. La iglesia cristiana introdujo ídolos. Esos ídolos se introdujeron para que en el paganismo no extrañaran. Ellos encontraron algo muy similar entre el cristianismo y sus adoraciones a esos ídolos. Y segundo, se introdujo un falso día de adoración, el domingo, dedicado al dios Sol. Ahora, mis hermanos, hay hoy un concepto muy generalizado entre el cristianismo y aún entre algunos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también entre otros que han apostatado. Cristo controle tu vida, que Cristo sea el centro de tu vida, pero no tienes que hacer nada, no tienes que guardar el sábado, ni cambiar de forma de vestir, ni de alimentarte, ni ir a los cultos, ni diezmar, ni ofrendar. No.
pero que Cristo sea el centro de tu vida. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende usted esa falacia, ese engaño diabólico? Si Cristo es el centro de mi vida, ¿rechazaré sus enseñanzas? Por supuesto que no. Lección para el día martes. Salvaguardados por la palabra. ¿Qué información nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad, puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16, es decir, toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También revela y expone los engaños satánicos. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entendiéramos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Sin las Escrituras, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso? La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella, y solo ella, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Lamentablemente, sobre todo mediante las incursiones del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de las Escrituras que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escrito de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. ¿De verdad? Si esto fuera cierto, los que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esa gente? Y mucho menos hacer de lo que pensaban el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad. No habría motivos. Salmos 119, 105, 116, 130, 133 y 160. ¿Qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. 160. La suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio
de tu justicia. Qué importante, mis hermanos queridos, que nosotros tengamos un concepto real, genuino de la palabra de Dios. ¿Escucharon cómo el diablo odia la palabra de Dios? Por lo tanto, no es extraño que se venga contra las doctrinas, contra lo que se enseña, que trate de minimizar la seriedad de lo que la palabra de Dios dice. Tantos que hoy profesan amar la Biblia, pero con ella hacen cualquier cosa. Que Dios nos ayude a no humanizarla, a no excusarnos de que ellos escribieron porque eran seres humanos, porque estaban limitados. Y peor aún, hay quien hoy dice que ellos no conocían el amor de Dios. Prácticamente están diciendo que lo que escribieron, lo escribieron de su cuenta, negando así la inspiración de la bendita palabra de Dios. Lección para el día miércoles. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo, como alguien ha afirmado acertadamente. Como cristianos, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. ¿Qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás? Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. He aquí la siguiente ilustración. Hace algunos años, mi esposa y yo decidimos hacer un poco de senderismo por los bosques cercanos al hotel en que pasábamos la noche. Normalmente, soy bastante bueno con las direcciones y, después de caminar aproximadamente 1 hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad. Pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque. El sol se estaba poniendo y me temía lo peor. Gracias a Dios, encontramos a otros excursionistas que conocían el camino. Nos habíamos desviado unos 8 kilómetros, pero estábamos cerca de una carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarnos al hotel. Encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad
y la moralidad. Para reflexionar, ¿por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Por ejemplo, analiza Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. ¿De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana? O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios dirige el destino de la humanidad y que lo ha revelado desde muchos miles de años antes? Mis queridos hermanos, recuerden una cosa: el engaño tiene cara de amigo. Muchos querrán engañarte y lo harán con muchas sonrisas, te llamarán hermano, te felicitarán porque escuchas su voz desviada, sus engaños. Así que muchos son conscientes de que engañan, pero han llegado tan lejos que no volverán atrás. Seguirán. El Espíritu Santo se ha apartado de ellos. Lo que ahora los gobierna, los dirige, es un espíritu satánico. Que Dios nos ayude a permanecer siempre bajo la gracia divina, bajo la dirección del Espíritu Santo, que nos lleva a la palabra y nos instruye, porque vamos de regreso a casa. Lección para el día jueves. Batalla por la mente. ¿Qué significa el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Segunda a los Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo se abren los ojos? Segunda a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra griega para mente en este pasaje es noema. Literalmente significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. El comentario bíblico adventista hace una afirmación esclarecedora sobre este versículo. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. Romanos 7:23 al 25, 12:2, 2 Corintios 3:14, 11:3, Filipenses 2:5, 4, 7 y 8. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante exceso de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidades de saber, es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer, y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad, como añade el comentario bíblico adventista. El Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
Jesús está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura da testimonio de él. Juan 5:39. ¿Cómo describen a Jesús los siguientes versículos? Céntrate especialmente en Juan 1:14. Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podría romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. En esta sección para el día jueves hay muchas cosas que podríamos razonar. La mente, el control por la mente. Ahí está, hermanos y amigos, la batalla cósmica. Lo que nosotros tenemos en nuestra mente, nuestros prejuicios o la sinceridad de corazón para aceptar la voluntad de Dios. Recuerden esto, a Satanás no le preocupa que estudiemos la palabra de Dios, la Biblia. Le preocupa que apliquemos la Biblia, que no dudemos de que esa es la guía que Dios nos ha dado y que por esa guía podemos ser cada día mejores cristianos. Pero Él no se preocupa porque la estudiemos, sino porque nosotros no la entendamos o porque dudemos de ella. Tratará de controlar nuestra mente, de hacernos dudar de lo que allí está, de cuestionar a Dios, que es lo que más hoy podemos ver, cómo se cuestiona a Dios y cómo algunos tratan de hacer que se creamos que Dios no hará lo que ha dicho en su palabra, sino que hará lo que ellos dicen. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios, y los siervos del Señor necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Marcos 13:37. Esta primera cita está en el Conflicto de los Siglos, página 54. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos o incluso estudios bíblicos, que a veces adoptan posturas que, de ser aceptadas, socavarían la confianza en la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo. Argumentan que debió escribirse en esa época. De lo contrario, el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud, y eso no puede suceder. Por lo tanto, alegan, Daniel no se escribió en la fecha que indica, sino más bien cientos de años después. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de indilgarnos, y lo más lamentable es que muchos aceptan este error
porque en definitiva los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón Pablo nos advierte: sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Finalizamos esta lección con estas 4 preguntas. Primero, consulta la cita de la lección del martes y luego considera lo siguiente. ¿Hasta qué punto Satanás utiliza métodos similares para socavar sutilmente la autoridad de las Escrituras en la actualidad? 2. ¿Cuáles son nuestras mayores salvaguardas contra la mala interpretación de la palabra de Dios? 3. El principal intento de Satanás en el gran conflicto entre el bien y el mal es difamar el carácter de Dios y presentarlo como un tirano autoritario y falto de amor. ¿Cómo intenta hacer esto el maligno y cuál es la respuesta de Dios a sus mentiras? Y 4. El apóstol Pedro afirma que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada, 2 de Pedro 1:20. ¿Cómo podemos estar seguros de no distorsionar el sentido de las Escrituras para lograr nuestros propios fines? ¿Por qué esto es más fácil de lo que pensamos y por qué debemos protegernos contra esta práctica? ¿Cómo podemos evitarlo? Mis hermanos queridos y amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Qué bendición compartir estos estudios, aprender de ellos, recordar toda la responsabilidad que tenemos en cuanto no solo en la predicación, sino en la instrucción que recibimos del Señor a través de su palabra. Ha sido de gran bendición y esperamos que ustedes compartan este mensaje que puede ser de ayuda para aquellos que tanto necesitan el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo las advertencias de lo que estamos viviendo en este tiempo referente a la desconfianza que se está sembrando en cuanto a la veracidad de la bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga y de antemano, gracias por compartir.